Ahora vamos a la pregunta de las coaliciones de gobierno. No, hay dos tipos de coaliciones. Hay coaliciones electorales y coaliciones de gobierno. Una coalición electoral, eso sí está permitido en la ley mexicana, en el COFIPE, en las leyes electorales de los estados. Por ejemplo, si nosotros, el PT, PRD, Convergencia, para el 2012 hacemos una coalición, pues irán los tres partidos con un solo candidato, que esperemos sea Andrés Manuel. Esa será una coalición. Puede haber coaliciones electorales entre fuerzas políticas afines de izquierda, lo que significa eso, ¿no? Más o menos de izquierda, o puede haber coaliciones electorales entre fuerzas políticas pues, que no sean muy afines, ¿no? Como estas coaliciones que hubo en algunos estados de la República entre panistas, perredistas, en fin, esas son coaliciones electorales. En México no se ha permitido hasta el momento, tampoco está prohibido, se podría hacer en los hechos una coalición de gobierno. De hecho, cuando Lozano Gracia, que no es mi pariente, fue procurador en el sexenio de Zedillo, ni tampoco Cuauhtémoc Cárdenas es mi pariente. Mi abuelo Cárdenas era de Monterrey, no tiene nada que ver con Michoacán. Hubo una suerte de coalición de gobierno, ¿no? Fue parte de los pactos entre el PRI y el PAN en el sexenio de Zedillo, que nombraron a Lozano Gracia panista como procurador general de la República, pero eso no está legalizado. Esto de la coalición de gobierno es una iniciativa de Manlio Fabio Beltrones, es una iniciativa que se le preparó a Manlio Fabio Beltrones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que redactó entre otros Diego Valadez, donde tuvo que ver obviamente Manuel Camacho, investigadores como Miguel Carbonell, como Lorenzo Córdoba, tuvieron que ver en la redacción de esa iniciativa. ¿Qué dice la iniciativa? Son 3 artículos que se modifican a la Constitución. Es una propuesta, ¿no? Eso no se ha ni siquiera dictaminado, se presentó en el Senado. ¿Qué dice la iniciativa? La iniciativa dice que en las facultades del presidente, que están en el artículo 89 de la Constitución, que el presidente podrá optar, o sea, no es obligatoria la coalición de gobierno. Si el presidente puede optar, dice, por hacer una coalición de gobierno. ¿Y qué entrañaría la coalición de gobierno? Que los secretarios de Estado, el de Gobernación, Relaciones, serían ratificados por el Senado y que también habría un plan de gobierno conjunto entre el presidente y el Congreso, y que el Congreso le daría seguimiento al plan de gobierno conjunto. Eso es lo que significa coalición de gobierno, tal como la propuso Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué ventajas y desventajas tiene eso? Bueno, la ventaja que puede tener eso es que un presidente que no tenga mayoría en el Congreso, con una coalición de gobierno, podría acordar con la oposición que sus iniciativas, su presupuesto, etcétera, pues sean aprobados en el Congreso, sin necesidad de iniciativa preferente, sin necesidad de pelearse con el Congreso, porque habría un acuerdo. Tanto en el nombramiento de secretarios de Estado, habría secretarios, por ejemplo, si vamos a suponer que la coalición la tuviera ahorita Calderón tendría secretarios de Estado pues del PRI, podría tener secretarios de Estado de los Chuchos, podría tener secretarios de Estado del Verde, podría tener secretarios de Estado del PANAL, podría tener secretarios de Estado de distintos partidos. Y las políticas públicas, el presupuesto, la concepción del gobierno, el programa de gobierno también sería acordado. Habría cosas del PRI en el plan de gobierno, habría cosas del Verde en el plan de gobierno, a lo mejor la pena de muerte. Habría cosas del PANAL que le interesaran a la maestra Bester, habría cosas de los Chuchos en el plan de gobierno. Entonces, eso es una coalición de gobierno. ¿Qué desventaja tiene la coalición de gobierno? Pues que una coalición de gobierno favorece al statu quo. Es decir, las cosas importantes no se cambian, no habría cambios fundamentales.
sino lo que habría sería una estabilidad gubernamental, un equilibrio, una estabilidad gubernamental. Pero grandes transformaciones constitucionales, legales, no sé, por ejemplo, sacar a las empresas mineras canadienses del país, ponerle fin a la privatización de Pemex, aprobar una ley de radio y televisión que le ponga límite al monopolio televisivo. Esas cosas no se aprobarían. O sea, habría un mantenimiento del statu quo con un equilibrio de gobierno. No habría tantos escándalos ni acusaciones entre priistas y panistas. Es que Moreira se endeudó mucho en Coahuila. No, es que ustedes han aumentado la pobreza. Ese tipo de cosas no se verían tanto en los medios. Pero de hecho se da esa coalición. Bueno, sí se da. No se llame de otro partido, pero sí se da, pero lo que pasaría con la coalición de gobierno es que se profundizaría en el acuerdo. O sea, la coalición de gobierno sí se legalizaría y se profundizaría también. Porque si no se van, oye, estás haciéndome mucho ruido, estás diciendo que me endeudé en Coahuila. Si sigues así, rompo la coalición. Me desacreditas. Porque no solamente me desacreditas, sino que se podría romper la coalición. Una coalición de gobierno se puede romper. Entonces, si se rompe la coalición, el presidente volvería a gobernar solito. Entonces, su presupuesto sería vetado o sería no aprobado tan fácilmente en la Cámara. Sus iniciativas, cuando las presente al Congreso, por ejemplo, ahora Calderón, aunque diga, a mí apruébame mi ley de seguridad nacional, los periodistas dicen, no te la apruebo. O apruébame mi reforma laboral, no te la apruebo. Y con una coalición de gobierno, esas cosas se podrían aprobar. ¿Me entienden? Entonces, se profundiza el acuerdo entre las fuerzas políticas. Yo creo, ¿qué pienso yo de la coalición de gobierno? O sea, déjenme terminar y ahorita les doy la palabra. Ya termino. Yo pienso que la coalición de gobierno, yo soy partidario no del sistema presidencial. Yo les confieso que Andrés Manuel es partidario del sistema presidencial. Yo soy partidario del sistema parlamentario. La coalición de gobierno es un instrumento previo al sistema parlamentario. Es un mecanismo gradual antes de llegar al parlamentarismo. Pero yo estoy consciente, aunque soy parlamentarista, estoy consciente que el sistema parlamentario funciona en aquellos sistemas económicos sociales donde hay una igualdad social. O sea, un sistema parlamentario funciona bien en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. En un país pobre como México, el sistema parlamentario en este momento no funcionaría, porque nunca saldríamos del statu quo, nunca saldríamos del statu quo. Entonces, como idea teórica, como idea constitucional, a mí me parece superior el sistema parlamentario, porque permite los acuerdos entre las fuerzas políticas, y yo no tengo nada en contra de los acuerdos. El problema es en acuerdos en países como los nuestros. En países como los nuestros, el sistema parlamentario o el gobierno de coalición pues mantiene el statu quo económico, no favorece un cambio en el statu quo económico y social. Ese es el problema. O sea, el sistema de coalición de gobierno no es malo ni bueno en sí mismo. Depende en dónde lo querramos aplicar. Si lo queremos aplicar en un país de 50 millones de pobres, pues puede ser muy mal. Y 10 millones de analfabetas. Y 10 millones de analfabetas. Pero si lo queremos aplicar en Suecia, es magnífico. Entonces depende, ¿no? No podemos ser tan maniqueos en eso. Pero no la quiere Peña. Eso dice la... ¿Por qué no la quiere Peña? Porque Peña piensa que puede ganar el 2012 con una gran mayoría. Un presidente que piensa ganar con una gran mayoría no necesita una coalición de gobierno. Quien piensa en una coalición de gobierno es un presidente que llega con el 30% de los votos y tiene 30% en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, un presidente débil es el que piensa en coalición de gobierno. Un presidente con mucha fuerza electoral no le conviene tener coalición de gobierno. Ahí lo inscribe su comentario, termino, Miguel Ángel, es parte de la competencia que tiene Mario Fabio con Peña en este momento. O sea, es táctico esa posición. Sí, Mario quiere verse como hombre de Estado Sí. y no meramente un grillo. ¿Por qué no?
volviendo un poco al tema de los gobiernos estos de coalición, ¿no sería que, bueno, alguna posibilidad hay de que ese gobierno de coalición más bien esté pensado implementarse para acotarle, para bloquear el camino a Andrés Manuel, o para que si llega Andrés Manuel de alguna manera, ese gobierno de coalición se lo imponga? ¿O de qué manera puede afectar el movimiento? Porque ese desplegado golpeó mucho, o causó muchas reacciones acá. Muchas reacciones. Así como causó mucha ámpula acá, causó mucha ámpula en el PRI, con Peña Nieto. Yo no le veo viabilidad, o sea, en el tiempo. Les voy a explicar por qué. Apenas es una iniciativa. Tendría que aprobarse en el Senado, tendría que aprobarse después en la Cámara de Diputados, tendría que aprobarse en el 50% más uno de las legislaturas locales. Ya no hay tiempo, o sea, no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, va a llegar el julio de 2012 y eso no se va a aprobar. Yo creo que yo sé que aquí causó el tema polémica en la izquierda, pero no iba dirigido a la izquierda. Esa es mi impresión. Mi impresión es que iba dirigido contra Peña. Es parte de la lucha. Es parte de la lucha entre Manlio Fabio Beltrones y Peña Nieto. Es un chantaje para ver qué le dan. Es para que lo mantengan en el poder, en algún cargo importante. Si Peña es presidente, que sea el secretario de Gobernación. Para cuando sean ellos así lo piensan, gobierno. A Manlio lo que le interesa no es el gobierno de coalición. Él lo que quiere es un gobierno de gabinete, que es otra forma. En el gobierno de gabinete hay un primer ministro. Él lo que quiere es que cuando llegue Peña, si es que gana la elección, se modifique la Constitución para establecer el gobierno de gabinete y él ser el primer ministro. Eso es lo que realmente le interesa a Manlio Fabio Beltrones. Entonces él está pensando en todo eso. Acá en la izquierda eso pegó mal, pues es contra Andrés Manuel, ¿no? Primero porque no hay tiempo para que se apruebe esa reforma. No hay tiempo ya no les alcanzan los plazos para la aprobación de la reforma. Y porque, pues acá qué, si es Andrés Manuel el presidente, pues vamos a ver con cuántos votos gana y con quién puede pactar una coalición. Yo creo que si va, por ejemplo, la coalición electoral PRD, PT, Convergencia, pues la coalición de gobierno tendría que ser en todo caso PRD, PT, Convergencia. Ahora, si no tiene con ellos la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues Andrés Manuel tendría que pensar si pacta con alguien más. ¿Con quién preferiría pactar a Andrés Manuel? ¿Con nadie? ¿O con Yo sé que con nadie pactaría, pero vamos a pensar que fuera un político pragmático. Preferiría pactar con el PRI o con el PAN para tener mayoría siendo presidente. Casi con el PRI. Pues eso, bueno, fíjense que vamos a ver que gana con el 30% de los votos. Y entonces dice, no, pues yo quiero detener la privatización de Pemex y quiero quitarles a los canadienses las minas y quiero que no se nacionalice el agua. Entonces comienza a presentar iniciativas y todas en la Cámara se las rechazan. ¿Qué pensaría Andrés Manuel? ¿Qué va a hacer? ¿No los puede vetar? No, porque no se aprueban. Entonces, ¿qué va a hacer Andrés Manuel? Andrés Manuel entonces lo que va a hacer, va a hacer dos cosas. Va a movilizar a la gente. Va a movilizar a la gente para que la gente presione a la Cámara, a las cámaras y logre la aprobación de las reformas. Pero si esa presión social no le funciona para presionar a las cámaras, pues quiere decir que puede haber una parálisis en el gobierno. Entonces a lo mejor en algún momento dado puede decir, bueno, yo no estoy a favor de las coaliciones, pero tengo que pactar con alguien pues para sacar adelante mis reformas. Ese es el problema. O sea, el tema de la coalición de gobierno es algo que concibe alguien que está en el poder. Y dice que cuando no puedo solito, porque no tengo la mayoría en el Congreso que me respalde, ¿cómo gobierno? Entonces tengo que gobernar con alguien. Pero ese pacto sería... Yo creo que la política es el arte de llegar a acuerdos, ¿no? O sea, es decir, no transar, no negociar, no traicionar, pero sí tratar de llegar a acuerdos.
yo creo que en nuestra idea está la cuestión de las grandes transformaciones, ¿no? O sea, es decir, no una coalición, no es para, es un sentido de debilidad, como lo decía hace un momento el compañero. Para hacer las grandes transformaciones necesitaríamos ganar una mayoría importante, ¿no? Entonces yo aquí quisiera hacer una reflexión. Tenemos una campaña de descrédito a la que Andrés Manuel está dando buenas respuestas. Ahorita anda en Estados Unidos y haciendo muchas cosas, dando a conocer sus ideas. El evento de la Constitución como Asociación Civil de Morena fue muy bueno. A mí me pareció muy bien que el Consejo Directivo, el Consejo Nacional de Morena, sean intelectuales, ¿no? Sea gente que es política, porque todo el ser humano es político por naturaleza, pero no son políticos de profesión. Es decir, no está mal los políticos de profesión, y vemos aquí al compañero. Yo soy académico. La respuesta la imagen que refleja es un buen político, ¿no? O sea, que es académico, que es científico, intelectual. Yo lo que creo es que en este momento de lo que se trata es de sumar, y tenemos que estar con los más que se pueda. Por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, con todo y los asegúnes, es un hombre que ha luchado, que ha hecho avanzar la democracia en nuestro país. Yo respeto la opinión de quien sea, mas sin embargo, yo sí exijo que respete mi opinión, no como la verdad, pero sí tengo derecho a expresarla. Es una gente que en nuestro país hizo avanzar la democracia. Y es importante que esté de nuestro lado. Se trata, ahorita tomas esta palabra y das su punto de vista. Se trata de que cada vez de este lado seamos más para inclinar la balanza de la correlación de fuerzas. Si empezamos a descalificar a todo mundo, no vamos a alcanzar la inmensa mayoría que requerimos para hacer esas grandes transformaciones. Y les pongo el ejemplo. En el círculo de estudio de Luis Cabrera, la última reunión, hubo 50 gentes. No se trata de venir aquí a echar rollo, a decir cosas, sino de empezar a levantar comités de estructura, ¿no? Comités seccionales, comités de toda la estructura. Yo propondría, Laura, que en las próximas reuniones nos pusiéramos de dónde es usted, compañero, qué colonia, cuánta estructura hay ahí, y empezar ahí a estructurar todo eso que va a garantizar que sí ganemos. No se trata de venir aquí nada más echar rollo, ¿no? O sea, que de pronto hagamos lo que hacen los compañeros. ¿Qué hacen ellos? Reparten un volante para invitar a las sesiones del círculo de estudio, y tienen 50 gentes en su evento, y a partir de ahí empezar a hacer nuestra estructura. Ahí la cuestión de los diputados, o sea, por más que los compañeros hagan su esfuerzo, ¿cuántos no están ahí gracias a Andrés Manuel? Sí. ¿Cuántos? Todos. Y hoy están pensando más en sus intereses de grupo, en conservar sus posiciones, conservar esos feudos, y no en hacer que avance un proyecto de país. A mí me parece, por ejemplo, importante eso que dijo el compañero. Andrés Manuel va más por un sistema presidencial, y el compañero dice, pero yo me inclinaría por un sistema parlamentario. Y aquí la diferencia de la gente de izquierda, de la gente progresista, es no abuchar a quien piensa diferente a mí. Es que aquí entre todos surja la razón. ¿Y por qué lo digo? De pronto en los medios de comunicación sale que el PT, Convergencia, están apoyando la terna esta que presentaron, y entonces de pronto uno se confunde. O sea, ¿por qué el PRD no lo apoyó? Y ahorita ya medio
señaló que era una gente más afín al PRI, no una persona. Entonces básicamente es concreto, que dentro de 8 días pudiéramos tener como un pizarrón las colonias en donde hace falta estructura, de qué colonia viene, compañero, qué hace falta en esa colonia y empezar a responsabilizarnos, ¿no? Muy bien. Sí, voy a tratar de ser muy breve. Fue muy importante lo que dijo el compañero. Yo digo que hay que hacer dos cosas, ¿no? Me permito opinar. Por un lado, sí conservar nuestros principios, no comenzar a perder nuestros principios, nuestra identidad, pero en algo tiene usted razón, hay que también que expandirse. O sea, las organizaciones crecen cuando se expanden, y en una organización, bueno, voy a poner un mal ejemplo, piensen en la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica tiene su sector de izquierda, tiene su sector de centro, sí, hay la teología de la liberación, don Samuel Ruiz, Monseñor Raúl Vera, Méndez Arceo, el padre Pedro Pantoja, que tiene la casa del migrante en Saltillo, o sea, hay curas así, Solalinde, y tiene la ultraderecha de la iglesia, tiene a Marcial Maciel, tuvo a Marcial Maciel, a Norberto, en fin. Entonces, las organizaciones cuando crecen, en ellas hay de todo. Es verdad que a veces cuando crecen tanto, esos sectores, hay sectores que hacen daño a la organización. El propio PAN, por ejemplo, el PAN tiene el yunque, que es el panismo más recalcitrante, y tiene panistas pues, liberales, no digo que sean mis amigos ni nada, pero no son exactamente yunques. En el PRI, pues hay el famoso dinosaurio tal, y ya hay el tecnócrata priista y hay el priista social. O sea, en las organizaciones hay de todo y hay que aprender a ser, como dice él, tolerantes. O sea, hay de todo. Desde luego tenemos que insistir en nuestros principios y no perderlos. Y ojalá todos fueran como, poniendo el ejemplo de la iglesia, como don Raúl o como don Samuel y no como Marcial Maciel. En eso estoy de acuerdo. Ahora, esto que dice de los diputados o de los senadores que llegamos por Andrés Manuel, pues tiene razón. Todos llegamos de una forma u otra, directa o indirectamente por Andrés Manuel. Los chuchos. Yo, por ejemplo, llegué pues, por Andrés Manuel. Pero ¿cómo llegué? A ver, Andrés Manuel me apoyó directamente, me dio dinero, ¿no? Ni siquiera me dijo, tú vas a ser diputado. Yo me apunté y quise ser diputado. Y a lo mejor no hubiese sido diputado si no hubiese pasado lo que ocurrió en Iztapalapa, con lo de Clara Brugada. Yo gané en ese momento, cuando Andrés Manuel decidió intervenir, después de que el Tribunal Electoral desconoció que Clara Brugada fuese la candidata por Iztapalapa. ¿Por qué? Andrés Manuel fue a hacer campaña, no por mí directamente, sino para Clara, ¿no? A través de Juanito, y eso nos benefició pues, a Noroña, a Mario y a mí. Entonces, así llegué. Igual si no se daba si el tribunal no dicta una resolución en contra de Clara Brugada, yo no sería diputado, estaría en la UNAM de profe. Ha sido mi vida, ¿no? Estaría ahí. Pero así llegué, pues se la debo a Andrés Manuel. Y lo que dice el compañero, ¿y qué hago para pues Morena? Además de venir a los círculos de estudio y de aportar algunas cosas que aporto ahí económicas de mi sueldo, pues muy pocas cosas, luchar ahí en la Cámara, debiera hacer más. Siempre uno puede hacer más. Y bueno, hago mi autocrítica. Luego lo de la terna. A ver, en esto del PT, no crean que todo el PT votó a favor de la terna del PRI. Por ejemplo, Noroña y yo votamos en contra de la terna esta de los consejeros electorales. Está en internet, o sea, el que quiere entrar puede ver y darse cuenta que Noroña y yo votamos en contra. ¿Por qué el PT? Yo no les he preguntado a los compañeros del PT. En el PT, los diputados del PT, que somos 13, hay dos tipos de diputados en el grupo parlamentario. Los históricos del PT, los que, bueno, ahora soy de Andrés, pero eso no tiene nada que ver con Morena ni con nuestro movimiento. Son gente que ha estado en el PT desde hace 20 años, desde que se fundó el PT. Por ejemplo, el coordinador Pedro Vázquez, Anaya en el Senado. Esos son los petistas históricos. Esos tienen intereses políticos y económicos. Ahorita les voy a decir cuáles son sus intereses. Y luego están los que somos diputados. Yo, por ejemplo, no soy militante del PT. Soy diputado del grupo
parlamentario del PT, pero soy externo al PT, o sea, no soy militante del PT. Yo no tengo carnet, no tengo credencial, ni estoy en la lista de afiliados del PT. Yo soy de Morena, yo soy del movimiento de ustedes, no soy del PT. Tampoco estabas en el PRD, ¿verdad? Tampoco fui nunca perredista, aunque intenté ser candidato del PRD, nunca fui afiliado del PRD, nunca tuve credencial, ni me afilié, ni pagué cuotas, ni nada, o sea, nunca, ni en el PT. En fin, entonces actuamos diferente en muchas votaciones. Los petistas de la estructura tienen intereses. Por ejemplo, ellos reciben cada año en el presupuesto un dinero, no para ellos. Ellos tienen, en donde tienen influencia, en Nuevo León, en Durango, en Chihuahua, me dicen ahora que en Aguascalientes, en algunos lugares de la República, CENTES. Y el gobierno federal les da como 700 millones al año para sus CENTES y sus escuelas. Y eso para ellos es muy importante, porque es una forma de penetración social. Porque los niños que van a los CENTES y a las escuelas del PT, pues convencen a los padres de que se afilien, a los padres de familia, y con eso hacen su ronchita. Entonces muchas cosas los petistas votan por esos intereses, salvaguardando sus... Yo sé que es, bueno, ustedes dicen, aunque sean 700 millones, pues no es nada comparado de la transformación del país que queríamos, del nuevo proyecto de nación, pero ellos a veces piensan así, en sus términos, pues muy de políticos, de pragmáticos, en tener su dinerito para sus CENTES, para sus escuelas, y por eso votan así. Yo creo que votaron así por eso. Ahora, no entiendo por qué Mario o Laura votaron de otra manera con ellos. No entiendo, por eso no me he atrevido a preguntarles. O sea, no quiero invadir su conciencia allá. O sea, cada quien hace eso. También en eso hay que ser respetuoso, porque todos tenemos... Entonces yo no le voy a decir a Mario, oye, ¿por qué votaste con los demás compañeros del PP? Pero no fue unánime. Convergencia sí fue unánime, nosotros no. Digo, por lo menos Noroña y yo no votamos por esa teoría. Porque porque fui consejero del IFE. Claro. Y entonces sé muy bien quién era Cecilia Tapia Mayanes. Yo no iba a votar por alguien del PRI.